Tres. Estamos al aire ya. Buenísimo. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les habla José Osvaldo Castro, el secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales de la Federación Estatal a Distancia. Primero que nada, agradecerles a los estudiantes por este espacio que vamos a compartir a lo largo de una hora aproximadamente. Y en el día de hoy vamos a contar con don Brian Acuña. Él es un especialista con relacionados al tema de Oriente Medio, un tema que está en las últimas 2 semanas sobre el tapete, pero anteriormente siempre ha estado también ahí un tema un poquito convulso. Entonces, a lo largo de esta transmisión, esta charla, este espacio que vamos a estar compartiendo con don Brian, vamos a ir abordando temas actuales con respecto a la situación de Afganistán. Y si tienen alguna duda o pregunta, me la ponen en el chat que están ahí, que va a atravesar en Facebook. Y al final del espacio la vamos a ir abordando. Entonces, adelante, don Brian. Bueno, Osvaldo, primero que nada, buenas noches y muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto poder compartir con colegas, ¿verdad? Y con estudiantes también de la UNED sobre este tema que es bastante delicado, creo yo, ¿verdad? Bastante complejo y que creo que tiene una ventaja en relación con otros eventos históricos a lo largo de los años, y es que se le ha dado un poquito de publicidad, ¿verdad? Se ha logrado que tenga un poco más de claridad o ha tenido un poco más de inmediatez en la parte informativa y vemos muchos medios cubriendo este conflicto, algo que anteriormente era un poco pues extraño, ¿verdad? Cuando se da la invasión de los Estados Unidos y la OTAN al territorio afgano en el año 2001, no tuvo, digamos, esa repercusión tan mediática que tenemos en la actualidad, porque evidentemente en aquel momento el tema de las redes sociales, pues técnicamente no era una realidad como lo tenemos en la actualidad. Y además siempre llama la atención cuando una superpotencia tiene participación en algún tema, pues, de materia internacional que pueda, digamos, calar a nivel global. De alguna forma, todos los movimientos que hace Estados Unidos de algún modo pues también repercuten en otros países del mundo, y cuando hablamos de Asia en general, Asia es el continente que tiene la concentración más grande de personas en el mundo. Además es la región que tiene el comercio más grande a nivel mundial, y por lo tanto pues lo que ocurre en Asia nos repercute a todos. Y bueno, Afganistán, si bien no es un territorio pues tan codiciado, ¿verdad? Por lo menos no en lo que nosotros tenemos más contemplado, como ocurre con otras regiones del Medio Oriente, pues definitivamente también tiene sus bemoles y sus razones de que exista todo un tema relacionado con el territorio afgano. En primer lugar, pues tomar en consideración la ubicación geográfica, ¿verdad? Una ubicación apetecida por las principales potencias del mundo, tanto Estados Unidos, que ya lo vimos, el caso de Rusia, China, que también tiene pues sus intereses muy marcados en esta zona, como también de alguna forma la cuestión de los recursos estratégicos, y por supuesto el gran, digamos, crisol de grupos étnicos y de corrientes que se mueven a lo largo de todo Asia Central, y que Afganistán pues no se escapa, ¿verdad? Un territorio pues que tiene más de 655.000 kilómetros cuadrados, entre estos casi 6.000 kilómetros cuadrados de frontera, y tenemos una población cercana a los 38 millones de habitantes, ¿verdad? Que esto es pues
muy interesante. También pues contemplar de este territorio que el caso de Estados Unidos no es un caso único en su especie, ¿verdad? Creo que los medios quizás lo han magnificado de una forma un tanto particular, queriendo asociar o darle algún tipo de similitud entre lo que ocurre en estos momentos con la salida de los Estados Unidos de Afganistán, con la salida de los Estados Unidos de Vietnam, ¿verdad? Se le denomina como el segundo Saigón, le dicen algunos, ¿verdad? Y definitivamente hay grandes diferencias entre una circunstancia y otra, y también el grupo que toma el poder, tanto en un país como en otro, pues es completamente distinto. Pero no sé, Osvaldo, si tenés algún planteamiento por el cual quieras que comencemos y tengamos un poco más de profundidad para calentar con el tema. Claro, no, más bien muchas gracias ahí por la introducción. Más bien Creo que muchas tienes a gracias. favor. Sí, sí, muchas gracias ahí por la introducción. Eh, para ir entrando en la temática de esta charla, en las últimas 2 semanas, Afganistán viene viviendo momentos un poco convulsos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué viene para ellos, para los afganos y afganas, con respecto a la instalación ya en el poder de los talibanes? Bueno, eso todavía es como un poco, ¿cómo podríamos pensarlo? Estamos un poco, es muy temprano para tratar de sacar conclusiones con respecto a lo que le espera a Afganistán. Evidentemente, se han sacado muchísimas conclusiones relacionadas con el tema de los derechos humanos, relacionado con la posibilidad de que el régimen talibán que ya, bueno, proclama a Afganistán como el Emirato Afgano, ¿verdad? Ya le cambió la terminología, ya tiene pues otra connotación, todavía quedan ahí algunas regiones por terminar de conquistar, entre estos tenemos la región de Panjshir, ¿verdad? Que todavía está ahí en una condición de rebeldía contra el talibán, eh, pero definitivamente todavía, digamos, no está como muy caliente el asunto como para poder entender hacia dónde se va a dirigir Afganistán. Quizás podríamos pensar que en estos momentos no se dan grandes respuestas por parte del talibán como se ha esperado que procedan o que respondan, ¿verdad? Con mucha violencia y demás, porque todavía hay presencia de medios, ¿verdad? El tema está muy caliente y todavía los medios no han salido del terreno. Vemos constantemente a los diferentes medios internacionales todavía hacer transmisiones al interno de Afganistán. No fue como en los años 90, por ejemplo, cuando el talibán toma el poder en el 96 hasta el año 2001 y empieza una barrida bastante particular, ¿verdad?, de persecución contra opositores políticos y también de gente que ellos consideran de que no cumplen, digamos, dentro de sus parámetros religiosos y demás. Sin embargo, también, pues, ya se han dado algunas manifestaciones y dejos de lo que podría esperar con tal vez cierta flexibilidad para no enmarcarse todavía en el radicalismo más extremo, ¿verdad? Por un lado, tenemos una manifestación del vocero del talibán la semana anterior, que una de las tantas preguntas que le hacían los medios de prensa, les decían que si las mujeres iban a tener derecho a seguir estudiando, a trabajar, etcétera. Y ellos dijeron que no tenían ningún problema con que la mujer estudiara y trabajara siempre y cuando se mantuvieran dentro de la línea de lo que señala la Sharia, ¿verdad? La ley islámica. Entonces, es como una respuesta un tanto ambigua, porque se conoce muy bien que este grupo talibán tiene una interpretación de la Sharia, ¿verdad? Muy Bastante radical, estricta. ¿verdad? Un Sí, poquito se digamos, puede tiene llamar así. una visión Con muy respecto a Medio purista de la Oriente religión. también, ¿verdad? Bueno, a Occidente más bien. En realidad, pues tiene una posición muy ortodoxa, ¿verdad? La corriente que sigue, digamos, el talibán propiamente es la corriente sunita de corte hanafí, que los hanafíes se supone que son un poco más abiertos a sus interpretaciones, pero al mismo tiempo son muy ortodoxos, es decir, pueden tener posibilidad de abrir algunos aspectos dentro del esquema religioso,
pero siempre lo van a tratar de cumplir a cabalidad, ¿verdad? Es muy particular esta interpretación que ellos tienen de la Sharia y como bien señalas, tienen una visión muy contraria, no solo con Occidente, sino con todo aquello que les huela a que los pueda sacar del camino del verdadero Islam, ¿verdad? Están así que, por ejemplo, el talibán prohíbe cosas como la música, por ejemplo, o poder asistir al cine, ¿verdad? El uso también de ciertos tipos de aparatos y demás, ¿verdad? Que es algo sumamente restrictivo que tiene directamente esta interpretación del Islam que hace el talibán y lo cual pues nos da a nosotros un guiño, ¿verdad? Una señal de que definitivamente el camino que se viene de aquí en adelante es un camino muy restrictivo. Si lo pensamos en comparación con qué países podríamos compararlo en este régimen tan restrictivo, podríamos hablar de la Arabia Saudita de los años 80, por ejemplo, o podríamos hablar en cierta medida, ¿verdad? Ya obviamente han cambiado, se han dado algunos cambios tanto en Arabia Saudita como en este otro país que es la República Islámica de Irán, ¿verdad? Donde la interpretación con respecto a temas como la moral, como la cuestión de la mujer, ¿verdad? El trabajo, etcétera, las herencias y otro montón de aspectos que están relacionados con ciertos grupos, principalmente, de nuevo, digo, las mujeres y lo que tienen que ver otras minorías religiosas, se han visto muy controlados y muy golpeados. La Arabia Saudita es un clarísimo ejemplo, además, porque si bien la formación religiosa del talibán proviene de un movimiento que se llama el movimiento Deobandi, que es un movimiento que nace en la India, ¿verdad? Y se extiende por Pakistán y llega a Afganistán, tienen mucha influencia de lo que es el Islam wahabista, ¿verdad? Que es esta versión ultra ortodoxa y muy, muy purista que proviene y ha sido soportada por muchos años por Arabia Saudita. Sin embargo, vemos el Arabia Saudita actual, ¿verdad? El Arabia Saudita de Mohammed bin Salman y vemos que está teniendo ciertas reformas. El talibán apenas está retomando el poder y no sabemos si vamos a ver una versión 2.0 del talibán. A mí me parece que definitivamente desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político van a seguir manteniendo una línea muy dura y van a flexibilizar algunos aspectos sencillamente para ganar simpatías a nivel internacional, porque definitivamente no les sirve mucho mantenerse aislados del mundo. Evidentemente ya han tenido conversaciones con países importantes, digamos, que les puede ayudar a zafar un poco de ciertas medidas restrictivas, como es el caso de la República Popular de China, el Rusia, caso de la Federación Rusa, exacto, y el caso de Qatar también, ¿verdad? Que Qatar juega un Qatar papel para mí importante, porque ahí era donde Qatar juega un estaba papel el actual, importantísimo, por así el decirlo, no actual sé, líder. presidente, se le puede llamar así, no sé, Sí, que es el no es líder un del régimen talibán. como el de nosotros, digamos. Sí, al ser un régimen, digamos, religioso, teocrático, por decirlo así, bueno, un emirato, ¿verdad? Ajá. Que es como ellos le llaman, el mulá Abdul Ghani Baradar, ¿verdad? Estuvo bastante tiempo con una comitiva en Qatar, lo cual pues demuestra que de alguna forma Qatar va a tener una influencia importante y Qatar la tiene en la actualidad. Es un detalle muy particular que muy pocos señalan cuando hablan de Medio Oriente y de la influencia que tienen algunos países, pero Qatar se muestra como una potencia económica Poderosa. muy, muy importante en el mundo, ¿verdad? Qatar que es capaz de blanquear, digamos, sus actos a través del fútbol, tanto el Mundial como el PSG, ¿verdad? Como Una el señal PSG. muy clara de Que lo ya que se ha es el hablado blanqueo. también, ya se ha hablado que a nivel de fútbol, que como un estado, como es el catarí, invierte en el fútbol, ¿verdad? Digamos, en un fútbol internacional también se ha hablado. Ahora que mencionas algo del tema de Arabia Saudita, Arabia Saudita, ahora como le dicen ellos, el príncipe heredero, ha traído como una serie de pequeños o grandes cambios, como fue hace poco una copa española, no recuerdo cuál es, que se permitió la entrada de mujeres al estadio, un hecho insólito para, para, para las mujeres árabes, bueno, de Arabia Saudita, y que eso muestra el comportamiento que ha tenido el príncipe heredero, como le llaman ellos también. Sí, bueno, si bien el tema de hoy es obviamente Afganistán, pues sí, es importante ese guiño que vos
señalás, pero tiene una razón de ser. Yo creo que tienen varios sentidos. En primer lugar, los países del Golfo en general necesitan diversificar un poco sus economías. Pensemos que el zumo de dinosaurio, como le dicen los amigos de Visual Política al petróleo, ¿verdad? En algún momento tiene que acabar. Además, la economía necesita que haya una diversificación económica, entonces ellos necesitan inversiones en nuevos mercados. Si vos ves, tanto Mohammed bin Salman como Mohammed bin Zayed, que es el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, han hecho toda una reforma, un movimiento de reforma para tratar de diversificar un poco la economía. Ahora están entrando en otros tipos de desarrollos energéticos y también, digamos, estas facilidades que le están dando a las mujeres, por ejemplo, que puedan conducir sin necesidad de compañía de un hombre, o que puedan trabajar o que puedan salir del país sin necesidad de un acompañante, tiene una motivación de carácter económico. Si las mujeres trabajan, si las mujeres producen y si las mujeres consumen, la economía se mantiene en constante movimiento, ¿verdad? Además que ellos quieren impulsar un desarrollo tecnológico y quieren convertir a los países del Golfo, ya sea Emiratos o Arabia Saudita, en el próximo Silicon Valley del Medio Oriente, ¿verdad? En estos momentos el Silicon Valley más cercano es Israel, que de hecho se le llama Silicon Wadi, ¿verdad? Una ciudad de Tel Aviv. Y por el otro lado, ellos quieren, en el caso de Arabia Saudita, desarrollar una mega ciudad súper inteligente y por eso han cambiado algunos elementos de carácter restrictivo que, si uno ve, por ejemplo, el Arabia Saudita de los años 80, recibe, digamos, mucha presión por la revolución islámica de Irán, ¿verdad?, del año 79, y ellos se ven en la obligación de verse un poco más estrictos con las medidas y la forma de desarrollar la religión, porque las presiones de los grupos religiosos eran muy grandes. Ahora en Afganistán tenemos un grupo que tiene una visión muy purista de la religión, ¿verdad?, que recibió mucha influencia de ese wahabismo que en algún momento tenía copado en muchos sectores árabes Saudita. Y la pregunta es, relacionado con Afganistán, es si este talibán va a querer, digamos, evolucionar de alguna forma o si se van a mantener muy apegados a esta vieja escuela que tenían en los años 90 y que tenían anteriormente, porque pensemos que la visión del talibán, en primer lugar, no es una visión que sea compartida por la mayoría de la población afgana. De hecho, en el año 2015, fue una información que estuvo circulando un profesor mexicano, Manuel Pérez, en el año 2015 se hace una encuesta de popularidad hacia el talibán y hacia el régimen así más restrictivo. No contaba, digamos, con una posición muy positiva a nivel general, por supuesto. Evidentemente, cuando ya lo pasas a un esquema un poco más interno de la organización social de Afganistán, que como muchos países de Asia y de África se mueven mucho en un esquema clánico tribal, ¿verdad? Vemos que logran controlar, digamos, a los líderes de los diferentes clanes y al final de cuentas es así como logran obtener mucho del poder, ¿verdad? En Afganistán en algún momento tuvieron su apogeo los llamados señores de la guerra, ¿verdad? Estos señores de la guerra han sido de los primeros en ser capturados o en rendirse o en pasarse de bando porque ya habían negociado algún tipo de cuestión con el talibán y a partir de ahí vemos un reacomodo de las fuerzas del talibán dentro del territorio. Ahora que mencionas la economía, estaba ahí viendo un poquito que Afganistán tiene yacimientos naturales importantes y haciendo un poquito ahí la apología, cuando cae un régimen, lo primero que absorben son como las riquezas del país. Ya pasó en Libia, Irán, entre otros. ¿Qué va a pasar con los yacimientos de Afganistán? ¿Cómo los talibanes, obviamente, ya me imagino que lo tienen acuerpado, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo poder exportarlos con una comunidad internacional que me imagino que las sanciones económicas les van a caer o si no ya las tienen? Sí, yo me imagino que en este caso va a intentar aprovecharse, digamos, de las circunstancias un país como la República Popular de China. Ojo, que el hecho de que un país tenga recursos no quiere decir necesariamente
que, que puedan explotarlos, ¿verdad? O que alguien pueda sacarles beneficio. Sin embargo, y podríamos dar ponerle, digamos, la estafeta de que China, que es uno de los grandes consumidores de lo que se llaman tierras raras, además es uno de los principales dueños de tierras raras, saquen provecho de algunos de estos recursos, ¿verdad? Que tiene en estos momentos el país, ¿verdad? Pero de nuevo, el hecho que un país tenga recursos estratégicos no quiere decir automáticamente que vaya a poder, digamos, poder explotarlos o sacarles algún tipo de beneficio. Vieras que me están diciendo que parece que la transmisión no está funcionando. No sé si Ajá, es idea mía. un momento. No sé si será solo a mí. Sí, sí funciona. Yo creo que soy yo. Usted sí, yo soy el que tengo mal el audio. Ok. Sí, un momento. No, pero yo sí lo veo aquí desde el teléfono sí lo vi que está funcionando bien. Sí, ya. Sí, una falsa alarma. Creo que fue que a alguien se le pegó la señal y pensó que era que todo estaba caído, pero no, no. Todo está funcionando normal. Sí, pero sí, sí, ahora sí me escucha mejor, ¿verdad? Sí, ahora se escucha un poco más fuerte. Sí. Sí, lo que decíamos de los recursos, creo que uno de los países que pueden sacar beneficio desde el punto de vista de recursos estratégicos, aunque no es, digamos, la única motivación, evidentemente, por la cual van a entrar ahí, es la República Popular de China. También, digamos, China quiere aprovechar la posición estratégica de Afganistán para seguir adelante con este proyecto ambicioso que tienen desde hace varios años, ¿verdad? Que es el proyecto One Belt One Road, que es el de la nueva ruta de la seda, donde ellos quieren convertirse en el hegemón, ¿verdad? Económico y comercial del mundo y lo están logrando. Hay dos proyectos muy interesantes que plantea China para ser la principal economía, aunque ya, digamos, tiene todas las características de principal economía. Es un proyecto que se llama Made in China, que es del año 2025, donde ellos quieren convertirse en el principal proveedor de maquinaria, de equipo médico, de otro montón de aparatos, de ser como la gran fábrica del mundo, que ya lo es, digamos, en muchos aspectos, pero ellos quieren como tenerlo todavía mucho más copado. Y por el otro lado tienen el proyecto de la Ruta de la Seda, que viene ya de hace algunos años atrás, ¿verdad? Y junto con esto tienen el famoso proyecto de una sola China, ¿verdad? Un solo estado, y es donde empieza toda la parte geopolítica a caminar, ¿verdad? Con el asunto de Taiwán, Hong Kong, el Tíbet, las regiones de Xinjiang, que tiene una población musulmana que es bastante importante, ¿verdad? Ante lo cual también esa relación con el mundo islámico del Talibán les puede dar algún tipo de beneficio. Entonces, hablando, digamos, de la parte de recursos y de la parte estratégica, evidentemente por los siglos de los siglos, ¿verdad? Ha sido Afganistán apetecido por ser una zona también de conexión entre varias regiones asiáticas, ¿verdad? Y de salidas hacia zonas muy importantes y el tema de ahora quién va a tener, digamos, como la influencia, porque aquí hay que entender algo, digamos, este resultado que tuvo los Estados Unidos de tener que salir, y no solo Estados Unidos, Occidente en general, de tener que salir de Afganistán, ¿verdad? Es el mismo resultado que vivieron los soviéticos, es el mismo resultado que vivieron los británicos, es el mismo resultado que vivieron en algún momento los mongoles, ¿verdad? O sea, todos los que han intentado de alguna forma hacerse con el dominio de Afganistán, si no logran mantener contentos a los líderes de los diferentes clanes, al final de cuentas terminan colapsando, ¿verdad? El gran riesgo, digamos, en estos momentos es si la próxima superpotencia que intente tener influencia o potencia media que intente tener influencia dentro de Afganistán sepa manejar este nudo gordiano o este enredo, ¿verdad? Que es el trato con los diferentes clanes, ¿verdad? Porque si bien hay grupos étnicos, dentro de los grupos étnicos hay una separación de clanes. Por ejemplo, el grupo étnico más importante de Afganistán es
el grupo de los Pashtun, ¿verdad? Que es el grupo más grande dentro del territorio, pero dentro de los Pashtun están divididos en por lo menos 4 clanes grandes, ¿verdad? Que se les llaman también Tarbur, que es un término Pashtun que significa como primos, una cosa así, y tienen que saber trabajar con los líderes de los diferentes clanes si quieren mantener, digamos, algún tipo de cohesión. En estos momentos, digamos, el talibán está logrando tener el control político y el control represivo sobre el territorio, pero puede, digamos, volverse a encontrar con algún tipo de resistencia si los clanes no se sienten que están siendo bien representados o no se sienten que estén, digamos, manejándose las cosas de una manera correcta. Uno de esos grandes peligros que puede correr Afganistán es entrar en una guerra civil, ¿verdad? Interminable, guerras entre clanes o choques entre los diferentes grupos clánicos. Y también por el otro lado, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado, relacionado con el tema de los derechos humanos, la persecución y el asesinato de algunas minorías que estén dentro del país. Por ejemplo, hay una minoría religiosa que es importante, que son los Hazar, ¿verdad? Que son son un grupo musulmán chiita, ¿verdad? Y este tema de los chiitas, de los Hazaras, que de alguna manera se sientan perseguidos y se sientan que puedan ser exterminados, ¿verdad? Hace unos días atrás, Human Rights Watch señalaba del asesinato de varios miembros del grupo Hazara, ¿verdad? Por parte del Talibán, quienes los mataron antes de entrar a Kabul, ¿verdad? Que es la capital del país. Entonces son como un montón de temas anexos, ¿verdad? Y que se van sumando sobre qué puede pasar por acá, pero qué puede pasar por el otro lado, que centrarlo solamente a un par de temas, tema estratégico, tema recursos y tema de superpotencias, podría quedarse corto, ¿verdad? Como para poder entender hacia dónde va este desastre llamado Afganistán, que en estos momentos es todo un cuestionamiento gigantesco, ¿verdad? Tiene un signo de pregunta gigantesco. Ajá. Lo que pueda pasar con Afganistán, y me preocupa más qué va a pasar con Afganistán una vez que los medios no le den la importancia que le están dando en estos momentos. Es que ese es el tema, ¿verdad? Cuando los medios internacionales llegan, como que todo se vigila, ¿verdad? Por la opinión internacional, pero ya después cuando se van, ahí es donde tal vez puedan comenzar algunos problemillas, ¿verdad? Otro tema que te iba a abordar es ese casi principalmente, porque en los últimos 20 años Afganistán pasó a estar a manos casi los Estados Unidos, Unión Europea, la OTAN. Ahora Alemania, yo vi que ayudó mucho. Alemania está ayudando fuertemente a Afganistán con más de 400 millones de euros anuales. Hace poco vi. Pero todo este convulso de afgano fue con respecto al 9/11, como se le dice popularmente, los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, del 2001, porque de ahí ya comienza, ¿verdad? Hay un análisis muy interesante, ahora no recuerdo quién fue el autor, pero lo estuve leyendo en estos días, bueno, que creo que fue en La Vanguardia de España, que lo estuve leyendo con el tema de los diferentes imperios y los diferentes grupos que han invadido Afganistán y sus diferentes caídas, ¿verdad? Y señalaba de que Estados Unidos tenía claro lo que le había pasado a la Unión Soviética, Estados Unidos tenía muy claro lo que habían vivido los británicos, o sea, históricamente tenían claro lo que estaba pasando, pero el tema del 9/11 de alguna manera los golpea muy fuerte desde el punto de vista moral. Estamos hablando, bueno, no sé, yo no sé vos cuántos años tendrás, ¿verdad? Para cuando ocurrió el 9/11 yo ya estaba en quinto año de colegio. Por eso es que ni te pregunto, porque no sé si todavía tenés memoria del 9/11 o si ni siquiera estuviste en el 9/11. No me acuerdo. Ok, entonces yo recuerdo, digamos, yo estaba en quinto año del colegio y recuerdo que el impacto para los Estados Unidos recibir un golpe a lo interno de su propio país, ¿verdad? Evidentemente aquí entra todo el tema de las teorías conspirativas y el etcétera, gigantesco, para embaucarse en una guerra de estas, asumiendo, digamos, que pudiera ser, como la teoría conspirativa lo diga o que no, es indiferente porque la invasión siempre se dio. Ya tenían, digamos, ya tenían un antecedente
de lo que habían vivido otros grupos que intentaron invadir Afganistán y que salieron, digamos, muy, muy golpeados. Pero aún así, o sea, el tema de la moral, la presión social que se vivía en aquel momento con respecto a que tenía que haber una respuesta categórica de los Estados Unidos a lo que había pasado en el World Trade Center, lo llevó a embaucarse en una guerra, digamos, de estas, que la quisieron asumir como se abordaban las guerras del siglo pasado, una guerra total de un estado contra otro estado. Y acá no estamos delante de una guerra total común y corriente. Aquí estamos hablando de una guerra con proxies, ¿verdad? Con guerrillas, con grupos irregulares. Hay muchísimo, digamos, del esquema de guerra irregular que no se contempló a la hora de hacer esta invasión, que al final de cuentas pues demostró de que había una desestructura a la hora de hacer, digamos, todo el tema de las invasiones. Si bien hubo pues un apoyo ahí de otras potencias y de otros países occidentales, porque evidentemente se manejaron como bloque, no, digamos, no existió nunca un fin como tal para el tema del conflicto. O sea, no se vio dónde estaba la estrategia, qué es lo que queremos lograr. Podemos decir que sí, que lograron meterse en el país, que lograron imponer un poco de una culturización, digamos, occidental. Capitalismo, tal vez, no sé si capitalismo, porque a veces a mí personalmente me choca un poco moverme sobre el péndulo de capitalismo y socialismo en pleno siglo XXI, pero podríamos decir de que sí, digamos, un esquema más occidentalizado dentro del sistema afgano y en muchos aspectos desde el punto de vista cultural, que por cierto en geopolítica siempre se dice de que la influencia occidental que nosotros tenemos de geopolítica es de la escuela estadounidense y francés, ¿verdad? Francés desde el punto de vista cultural, ¿verdad? El tema de la culturización, y norteamericano desde el punto de vista estratégico militar, desde la visión de Mackinder, ¿verdad? Y el corazón del mundo, y lo mismo que Spikeman también, que es parecido al tema del corazón del mundo. Pero en fin, digamos, entran a Afganistán, empiezan a replicar un modelo semi-occidentalizado, alguna gente lo asimila bien. El talibán se retira otra vez a las periferias, empiezan a trabajar como lo hacen muchos de estos grupos integristas que cuando tienen debilidad desde el punto de vista militar, empiezan a trabajar desde el punto de vista social. Entonces empiezan a facilitarle a la gente que escuelas, que hospitales, que atención de uno u otra cosa. Empezás a ganar popularidad desde el punto de vista social, por lo menos desde el liderazgo. Ya vamos de nuevo, el talibán no es popular en el país, sencillamente es incidental y se aprovecha de estos incidentes para tomar poder. Entonces, logras manejar más o menos una situación dentro de un territorio, se siguen manejando cosas turbias por debajo. Por ejemplo, muchas cuestiones con los gobiernos de Afganistán se manejaban a través de sobornos. Esto, digamos, lo entendieron los británicos en algún momento, lo entendieron los mongoles en algún momento, ¿verdad? Que mucho del liderazgo se manejaba a cambio de, mira, ¿y vos qué me das? A cambio de mantener el rancho tranquilo, ¿verdad? Sin incendiarse ni nada. Y lo lograron ir manejando paulatinamente, pero por el otro lado, el conflicto, la invasión, pierde popularidad a lo interno de los países que lo ocasionaron. Dijeron, bueno, madre, ¿cuál es el objetivo de todo esto que estás haciendo allá en Afganistán? ¿Hacia dónde va la mentada invasión a Afganistán? Porque no vemos que tenga un fin, más allá, digamos, de la muerte de soldados y de la muerte de civiles, que ha sido muy marcada, no hemos visto nada más. Entonces empezó a estructurar la formación militar de los soldados afganos, que vimos al final de cuentas que pudieron haber tenido la formación, pero no tenían el interés de mantenerse dentro de un conflicto interno, ¿verdad? Y terminaron rindiéndose o ni siquiera dispararon una sola bala en contra del talibán y terminaron cambiándose de bando. Entonces, al final empezamos a ver un proceso en el cual se empieza a proponer una retirada de los Estados Unidos, ¿verdad? Vemos primero la propuesta de Obama, que es el que viene posterior a Bush. Ahí es donde empieza a plantearse la idea. Luego Obama dice, no, mira, vamos a sostener un toque aquí la cosa, bajamos un poco los números en otro lado, vamos a sostener para que
Afganistán se pueda mantener firme y fortalecido para evitar de que tenga un descalabro. Bueno, pasa Obama, llega Trump también mantiene la misma posición, hay una posición de desgaste muy fuerte, se firma, ¿verdad?, lo que se denominó el acuerdo de Doha, el año anterior creo, si no me equivoco, creo que se firma el acuerdo de Doha, y es donde se plantea la idea de paulatinamente empezar a hacer la retirada que tenía que canalizarse y capitalizarse en mayo de este año, ¿verdad? Igual se atrasó. Ahí haces un aporte importante, según las declaraciones que vi de John Biden. Dice que nosotros le dimos todo para que pudieran, por así decirlo, proteger al país, pero no duró ni un día. Y se tuvieron que retirar, dejar las fuerzas armadas afganas, y comenzaron a vestirse de civil para camuflarse dentro de la población. Pero eso es lo que dijo John Biden: nosotros les dimos todo para como para que pudieran mantener en raya a los talibanes, pero se los comieron vivos, como se dice el dicho. Creo que aquí también, digamos, parte de yo creo que el problema como tal, no voy a decir que la culpa es de Biden, evidentemente esto se viene cuajando desde Obama, ¿verdad? El tema de la retirada, no le vamos a achacar toda la responsabilidad a este gobierno que apenas viene calentando silla. Evidentemente, desde el punto de vista mediático, lo que sí se le puede atribuir a Biden es que de lo que él dijo a lo que ocurrió, hubo un choque terrible, ¿verdad? Porque él dijo: no vamos a ver tropas estadounidenses abandonando el territorio afgano montado en helicópteros como en Saigón. 10 días después vemos helicópteros sacando. ¿Por qué? Porque es muy interesante, pero en esto tiene que ver mucho lo de la percepción. Hay un factor muy, muy particular con estas guerras modernas, que no necesariamente todo lo ganas en el terreno de batalla, muchas cosas lo ganas desde el punto de vista de los medios. Los medios, ¿qué es lo que te muestran? Los medios te están mostrando un Estados Unidos vencido, que hay que admitirlo, pierden este conflicto porque no tenía una meta clara, que era lo que se buscaba. Si alguien me dice la meta clara era la lucha contra el terrorismo, bueno, eso es como cuando el Chavo del Ocho quería atrapar al hombre invisible, ¿verdad? Y al final de cuentas era algo que ni siquiera existía, porque la guerra contra el terrorismo es un eufemismo, porque realmente la lucha es contra grupos radicales islámicos a los cuales no se les ha logrado neutralizar como corresponde. Entonces, desde el punto de vista mediático, se muestra un Estados Unidos rendido, un Estados Unidos derrotado, que va saliendo, que va huyendo, etcétera. Vemos que las cámaras intentan hacer este paralelismo entre el Saigón y la retirada de Kabul, ¿verdad? Y evidentemente eso es lo que queda en el inconsciente de quien consume. Pensemos que nosotros en este siglo XXI somos un siglo de reality shows. Todo lo queremos ver como que si fuera un reality show, todo lo queremos ver como que si fueran redes al estilo de TikTok o como si fueran Instagram Reels, ¿verdad? Todo lo queremos ver en ese marco, y definitivamente que es un poco más profundo que eso. Eso es como querer hacer un clavado en una piscina de 20 centímetros de grosor. Sí, es exactamente eso. Sin embargo, desde un punto de vista mediático, desde un punto de vista de la opinión pública, ese es el efecto que al final de cuentas vos vas a ver y que repercute para que otros grupos saquen pecho, ¿verdad? Que ellos podrían hacer exactamente el mismo tipo de movida. Entonces, creo que no le ataño el 100% la responsabilidad al gobierno de turno, pero sí en el manejo de la información y de la comunicación, sí les achaco a este gobierno hablar más de la cuenta con cosas que ellos saben que con un manejo, digamos, distinto de la opinión pública y de los medios de comunicación les iba a explotar en la cara cualquier cosa que ellos dijeran, ¿verdad? Les iban a buscar que se viera, digamos, eso que ellos estaban diciendo que no iba a pasar. Y a mí muchas gracias, don Brian. Ya estamos entrando en la parte final. Agradecerles, súper interesante ha estado. Recordar a los estudiantes que nos están siguiendo que si tienen alguna duda la ponen en el chat y al final la vamos a abordar. Sí, ya abordamos temas importantes de Afganistán, pero
En general, ¿por qué la situación de Oriente Medio siempre repercute tanto en Occidente? Porque es que algunas cosas que hace Oriente repercuten en Occidente y de una forma, ya sea en petróleo, en otras cosas que aumentan, ¿verdad? También. Por qué ese lazo tan estrecho, si se puede llamar así? Ok, si hablamos de Asia en general, bueno, ya te conté que es la zona más poblada del mundo y es la Ujú. zona que maneja el comercio más grande del mundo, pero yo estoy hablando de Asia en total, ¿verdad? Si hablamos de la región del Medio Oriente, principalmente repercute mucho cuando se habla de Asia Occidental o de lo que es la región, digamos, de principalmente cercanas al Levante, ¿verdad? El Golfo también, algunas zonas del norte de África. Creo que repercute por varias razones, ¿verdad? La primera es porque muchos de estos territorios fueron colonias de países occidentales después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Británicos, franceses. Anteriormente, ¿verdad? África había estado también colonizada por muchos países europeos que siguen sintiendo algún tipo de vínculo y de contacto con estas zonas. Además, como bien señalas, hay mucho del carácter de la cuestión de recursos estratégicos, el petróleo por un lado, el gas por el otro, que seguimos siendo dependientes de los hidrocarburos. Entonces, de alguna manera, lo que ocurra en el Medio Oriente va a golpear esos mercados de alguna forma, pero cada caso, digamos, en el Medio Oriente tiene sus propias particularidades. Si nos vamos a ver cuáles son las particularidades, por ejemplo, del conflicto en Siria, nos vamos a dar cuenta de que Siria, desde su aparición como Estado independiente, es un desastre interno, ¿verdad? En cuanto a su composición. La mayoría de los países obedecen a una composición etnolingüística muy compleja, ¿verdad? Y muchas o la mayoría de las divisiones que se hacen del territorio terminan sin considerar, digamos, estas ecuaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿verdad? Fue Irak durante muchos años gobernado por Saddam Sí. Hussein, quien quien era miembro de una minoría dentro de Irak, que era la minoría sunita, ¿verdad? Porque Irak es un país de mayoría chiita, y que cuando se da el colapso de Irak, ¿verdad? Y la deposición de Saddam Hussein, porque no hubo una salida voluntaria, ¿verdad? Y fue sacado por la fuerza, Buscado. vamos a tener un reempoderamiento de la mayoría, que son chiitas, y esto genera que hayan focos de influencia, ¿verdad? En algún momento se ha señalado una influencia de la República Islámica de Irán dentro de la región de Irak, algo que han intentado contrarrestar con las escuelas chiitas islámicas iraquíes, ¿verdad? Que son las que gobiernan dentro de este territorio y que buscan un tema de quietismo político, ¿verdad? Tratar de mantener una división entre lo que es religión y lo que es las dimensiones del Estado, ¿verdad? Otro caso, ¿verdad?, que repercute casi siempre es el de Israel-Palestina, ¿verdad? Que de alguna forma también hablar de Israel-Palestina nos daría muchísimas horas para tratar de explicar este Toda la desorden noche y que no es nos alcanza. Exacto, o sea, ahí tendríamos nosotros que empezar a ver muchos temas, porque casi siempre todo se trata como de simplificar, ¿verdad? Una cuestión relacionada solo con territorios, o por el otro lado, una cuestión relacionada con religión, otra cuestión relacionada con migraciones, refugiados, etcétera. Y cuando nos metemos en el conflicto de cabeza y empezamos a desenmarañarlo, nos damos cuenta de que tiene un montón de aspectos adicionales, ¿verdad? Que el tema de la religión es importante, pero que también el tema etnolingüístico es importante, que la influencia de potencias grandes y de potencias medias también es importante. O sea, vemos una serie de factores y aún el factor histórico cambia. No es lo mismo hablar del conflicto árabe-israelí del 48 hasta el 67 que hablar del conflicto palestino-israelí de los 70 hasta la época actual. Es más, ni siquiera es lo mismo hablar del conflicto palestino-israelí de la época de Yasser Arafat a la época actual, o la situación palestina actual a diferencia de la época de Yasser Arafat. O sea, hay muchos temas que están en conjunto que llevan, digamos, a la complejidad de poder analizarlo. ¿Por qué Occidente tiene tantos intereses en estas zonas? Cuestiones estratégicas, posicionamiento, recursos,
alianzas, ¿verdad? Pensemos que muchos de los conflictos que se heredan en la época actual también son heredados de la época de la Guerra Fría. Entonces todavía se siguen manejando ciertos dejos, hay ciertas cuestiones que se venían impulsando desde la época de la Guerra Fría. No sé, algunos liderazgos son heredados de esta época y siguen teniendo soportes antiguos de estas épocas, ¿verdad? El ejemplo claro es Egipto, ¿verdad? Un Egipto que deja de tener el liderazgo de Gamal Abdel Nasser en algún momento, que pasan después a Anwar al-Sadat. Ahí comienza, ¿verdad? Exacto. Las primaveras árabes ya es del 2011, pero por ejemplo, estos son regímenes, ¿verdad? Que en algunos casos son gerontocracias, ¿verdad? Regímenes antiquísimos que fueron impuestos y soportados por algunas potencias y que se mantuvieron así a lo largo del tiempo hasta que se dieron los colapsos. Algunos de los ejemplos son las famosas primaveras árabes. El caso de Hosni Mubarak en Egipto, el caso de Ben Ali en Túnez, el caso de Muammar al-Gaddafi en Libia. Entonces vemos diferentes desastres que estamos viviendo en la época actual, que son heredados desde muchísimas décadas atrás, ¿verdad? Ahora que abordaste ese tema de estratégicos, una vez leí un reportaje de por qué tal vez la Federación Rusa protege tanto a Siria, si es que Siria tiene una posición estratégica en el mar que, bueno, sumamente importante para los rusos, como acceden, tienen bases navales, como llaman. Entonces por eso es que ellos como que protegen, si se puede llamar así, más a Siria. Entonces me pareció interesante leer eso porque son aristas que se deben de ver digamos, en los países, para poder ver que porque unos protegen a otros y así, ¿verdad? Como siempre lo han habido. Yo los llamo padrinos, no sé, han habido padrinos como Estados Unidos, Rusia, China, entre otros, que yo en esto, perdón que te interrumpa, pero yo en esto siempre se lo digo tanto a mis estudiantes como con cualquiera con el que yo hablo. Yo hace muchos años perdí ese romanticismo de pensar que los estados tienen amigos. Ojo, no quiero sonar muy nihilista ni muy pesimista en lo que voy a decir, pero entre países no hay amistades, o sea, entre países lo que hay son intereses y alianzas y agendas. Entonces, si vos me decís es que Rusia protege a Siria, es verdad. O sea, el puerto más importante, o uno de los puertos más importantes que tiene en estos momentos Rusia en el Mediterráneo, es el puerto de Tartus, que está en Siria. Pero del mismo modo vos podés decirme, Estados Unidos es súper aliado de Israel. Sí, es verdad. Tienen agendas en común, tienen alianzas en común, se comparten información, mantienen, digamos, esquemas muy útiles. Sin embargo, tenemos que entender algo, y es una dinámica de que la relación entre estados es una relación utilitaria. Mientras sea útil mantener el vínculo se mantiene muy cercano, y vamos a ver de que va a haber siempre alianza, y te van a dar soporte y te van a dar cooperación, etcétera. Muchos dicen Estados Unidos es súper aliado de Israel. Sí, es cierto, pero también Estados Unidos es súper aliado de Arabia Saudita y es súper aliado de Egipto. Por el otro lado, en algún momento Rusia ha sido súper aliado de Siria, pero también es súper aliado de Irán. O sea, si empezamos a ver todo el crisol de alianzas que existen, nos vamos a dar cuenta que al final todas esas famosas amistades entre estados no existen. O sea, eso es paja, ¿verdad? Como diríamos popularmente, y todo se ajusta directamente a cuáles son los intereses que existen. Que hay más cercanía con unos estados que con otros, porque además hay algún tipo de cercanía ideológica o social o lo que sea, es probable. Es decir, puede que exista una relación más cercana entre Estados Unidos e Israel que de Estados Unidos con Egipto, porque Israel es un país más occidental que Egipto, y que por esa perspectiva se sienta un poco más de confianza. De igual manera, es probable de que por algunas cosas haya mayor cercanía entre Estados Unidos y Gran Bretaña que entre Estados Unidos y cualquier país del Medio Oriente, porque definitivamente hay una cercanía de carácter sociológico, ¿verdad?, que va a sentir que hay, digamos, como más respaldo. Pero si nos metemos en el rol, por ejemplo, de Rusia, y a mí me encanta este ejemplo,
porque durante el gobierno de Barack Obama hubo un distanciamiento entre el gobierno de Israel y el gobierno de los Estados Unidos, no muy pronunciado, pero muchas de las decisiones que beneficiaban a Israel desde Estados Unidos eran a regañadientes por parte de Barack Obama. Barack Obama era un poco lejano al gobierno de Netanyahu en aquel momento. Entonces, ¿qué hizo Netanyahu en ese instante? Dijo, bueno, si Washington no nos siente tan cercanos, vamos a tocarle la puerta al otro compa a ver qué tanto nos atiende. Y le empezó a tocar el pie a Vladimir Putin. Y llegó en algún momento Israel a tener un canal de comunicación entre Netanyahu y Putin, que una vez un periodista emiratí, no me acuerdo ahorita si era de Bahrein o de los Emiratos Árabes directamente, dijo que Netanyahu había visitado más veces Moscú que lo que había visitado Washington durante el gobierno de Barack Obama. Y era cierto, era tan así de que Israel conversaba con los rusos, con el ejército ruso, para avisarle cuando iban a realizar algún tipo de bombardeo contra bases que ellos suponían de la Guardia Revolucionaria iraní dentro del territorio sirio, y le advertían a los rusos para que no estuvieran ahí. Hasta ese nivel llegaban. Yo llegué en algún momento a decir, y yo supongo que a muchos no les caí bien, que Rusia tenía la capacidad en estos momentos de poder hablar árabe, de hablar persa y de hablar hebreo al mismo tiempo, porque había logrado convertirse en el líder, digamos, de la región. Y para mí, en estos momentos, en la región del Medio Oriente, digamos, en esta zona por lo menos, que es una de las zonas más calientes, hay que ver ahora con el tema de Afganistán y de Asia Central, Rusia es quien hace y deshace, digamos, a gusto y paciencia, porque Estados Unidos se fue retirando paulatinamente. No es que haya perdido el control al 100, pero prefirió hacer muchos movimientos estratégicos hacia regiones cercanas a los mares chinos que tenerlos en el Medio Oriente, donde no tenían muchas simpatías, y prefieren, digamos, fortalecer las alianzas que ya tienen ahí establecidas. Entonces, para mí, digamos, esto nos señala a nosotros qué tan cambiante es las movidas de las diferentes alianzas. Yo no digo que Israel vaya de la noche a la mañana a dejar el eje estadounidense y se vaya a unir al eje ruso, pero ya vimos de que hay posibilidades de flexibilizar esas relaciones. Lo mismo pasó con Turquía. Turquía en algún momento sintió un poco de dejazón por parte de la OTAN, por ejemplo, y de Occidente, y empezó a negociar sistemas de defensa con Rusia, que le costó sanciones y le costó un montón de críticas al presidente Erdogan, y que bueno, tiene un montón de sanciones y de críticas por otro lado. Pero por otra parte, cuando empezaron a suavizar esas posiciones y empezaron a soltarle un poco las riendas a Erdogan, se devuelve, digamos, al eje, digamos, occidental. Y de hecho Turquía, que no lo mencionamos en toda esta conversación, para mí es un actor importantísimo en la situación ahora de los contactos entre Occidente y el Talibán, y probablemente también sea de los contactos importantísimos que puedan haber en otros conflictos que están dentro de la región, y por eso le han permitido a Erdogan manejarse con cierta soltura en temas tan delicados como los kurdos, por ejemplo, al norte de Siria, o como por ejemplo las invasiones que hace constantemente a territorio iraquí para golpear posiciones del PKK kurdo, que también está dentro de este territorio. Ha violado derechos humanos. A Erdogan le dan una palmada por la espalda y le dicen no lo vuelva a hacer, pero él sigue haciéndolo, y ahí es donde nos demuestra hasta le hicieron un golpe de estado y sobrevivió. Bueno, el tema del golpe de estado de Turquía, ¿verdad?, tiene también un montón de manifestaciones que dicen que fue un autoatentado para terminar de hacer con el control del país, pero tendríamos que hacer un tema solo relacionado con eso, y no nos dan los 5 minutos que nos quedan. Sí, no, y más bien ya para ir entrando, y agradecerle a Carmen Bernal que nos pregunta lo siguiente. Dice textualmente: me gustaría saber su opinión con la relación al ofrecimiento de refugio a mujeres y niñas afganas por parte de Epsi Campbell, y también la opinión con respecto a lo contrario, la negativa de países como Grecia, Austria y Rusia en recibirlos. Ok, voy con la primera parte. Yo, digamos, creo que no necesita uno ser un país rico para buscar ayudar, así sea 5 o 10 personas que lo necesiten, y poder salvar vidas, ¿verdad? Recordemos que no es la primera vez que se dan estas olas migratorias.
pero creo que en cierta medida y con el respeto que se merece la señora vicepresidenta, me parece en ocasiones que es como un tipo de cortina de humo para tapar otras cosas que son de carácter nacional importantes. Yo no digo que no esté bien, yo digo que hay muchas complejidades para poder traer refugiados afganos a vivir acá a Costa Rica, aunque si en la medida de lo posible se logra hacer y se logra canalizar por los medios que sean, pues perfecto, porque estamos salvando vidas, ¿verdad? Es un factor que debe ser primario por encima de cualquier otra cuestión. Sin embargo, sigo pensando que va más como por una pose política más que otra cosa. Espero equivocarme, ¿verdad?, con respecto a la señora vicepresidenta, pero a veces me da esa sensación. No, y hubo un pequeño conflicto ahí con el presidente Carlos Alvarado, que salió a desmentir también ahí un poco, ¿verdad? Que no estaban preparados, que iban a... como que le bajó, le puso mesura. No fue, le puso mesura al tema, que hay que analizarlo, hay que verlo. Y como se lo Aparte dice, que mucho no se manejó por canales oficiales, fueron unos tweets que lanzó la vicepresidenta, ¿verdad? Y ya sabemos los efectos en redes sociales, ¿verdad? Que se convierte en un trending topic y la gente ya hace todo un escándalo por lo que se diga en redes, pero ojo señores, las redes sociales son imágenes de un momento determinado, pero no son, digamos, la realidad. O sea, hay una vida real fuera de las redes sociales que a veces nosotros la ignoramos, ¿verdad? Y que es la que al final de cuentas se contempla, pero definitivamente si se lograra un beneficio así, bienvenido sea, pero que sea de una forma estructurada, que sea de una manera inteligente. No se trata de traer gente por traer la complejidad que hay de sacar gente ahorita de Afganistán para traérsela para acá. Creo que Colombia también ofreció por un lado, El Salvador, me parece que Bukele también ofreció, bueno, hay que ver cada caso en particular, pero es un tema, ¿verdad?, por sí mismo, las olas migratorias. Y esto me lleva a la segunda parte. ¿Por qué Austria, Alemania y Rusia no son como muy fans, digamos, de estas olas migratorias? Alemania ya tiene, ¿verdad?, bastantes olas migratorias desde hace muchísimos años. Ahí llegan magrebíes, en cierta medida también llegan subsaharianos que se llegan a colocar, y tienen una comunidad turca que ha migrado, digamos, en las últimas décadas, ¿verdad? Tiene una comunidad muy fuerte migrante, y creo que ya ningún país tiene la capacidad en realidad de estar absorbiendo migrantes, ¿verdad? Esto es algo que tiene toda una serie de factores alternos. Es probable que Alemania ya se sienta, digamos, en un tope de capacidad en cuanto a las olas migratorias. Recuerdo que en algún momento con el tema de las migraciones se habían fijado cuotas de recepción de migrantes y Alemania era uno de los que mejor estaban cumpliendo este rol. España, por ejemplo, no quería cumplir el rol como correspondía o buscaba formas de esquivar esta responsabilidad y se negaba. Y muy probablemente que por ahí ande la cosa, ¿verdad? Tal vez que ya no sientan que tengan tantísima capacidad. Rusia tiene, digamos, algunas situaciones internas que le impedirían tener olas migratorias, ¿verdad? Además, recordemos que todavía en Rusia recorre el fantasma del radicalismo, ¿verdad?, checheno, que en algún momento tuvo, ¿verdad?, y les dan ciertos temores. Puede que por ahí ande la cosa, y por el tema de que las olas migratorias siempre generan impactos sociales en los países donde se den, y Austria muy probablemente tenga la misma respuesta. No los critico, habría que ver caso por caso. Sin embargo, sí, digamos, es entendible que algo tan complejo como traer olas migratorias afectan a un país, y es evidente, por supuesto, que al tratarse de vidas humanas no podemos tratarlo como que si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Sí, y muchísimas gracias a don Brian, la verdad sumamente enriquecedor este espacio, se compartió, se discutió y nos puso una perspectiva más actualizada con respecto a Oriente Medio y con respecto a Afganistán, que era un tema que nos importaba, poder conocer un poco más de lo que nos mencionan, como usted lo dice, noticias y así, conocer la voz de un especialista, y ha sido sumamente enriquecedor de parte mía y de la Junta Directiva. Le agradece el espacio que ha sacado, y no, las últimas palabras para poder despedir esta charla.
Bueno, no, agradecerle a la Federación, ¿verdad?, de Estudiantes de la UNED, la verdad fue muy interesante el espacio, agradecerte a vos por la disposición también y por Gracias. llevar estos temas, ¿verdad?, de actualidad también a la comunidad UNED, que creo que es una de esas comunidades que a veces por la mecánica que tiene la educación a distancia, a veces se despersonaliza, ¿verdad? O sea, se hace muy distante y creo que este tipo de iniciativas acercan, ¿verdad?, al estudiante también con la vida universitaria y con la vida en sociedad, que al final de cuentas es hacia donde nosotros como estudiantes, ¿verdad?, porque nunca dejamos de ser estudiantes en la vida, vamos enfocados, ¿verdad?, para tratar de hacer también del mundo y aportarles un poquito más para que el mundo sea mejor para todos. Agradecerte a vos y Muchas agradecerle a gracias. todas las personas que se han conectado y que han hecho sus consultas y quedamos a la orden en cualquier otro momento. No, más bien agradecerle a usted y claro, estos espacios la federación los habilita a la comunidad universitaria para que puedan conocer un poco más el contexto a fondo que puede haber tanto a lo nacional como internacionalmente. Entonces, agradecerle a usted, don Brian, y agradecerle a cada uno de los estudiantes que nos siguieron a lo largo de este espacio, de esta charla, que de verdad muchísimas gracias por el tiempo que sacaron. Y estamos a la orden en una próxima charla que podamos tener. Muchísimas gracias, un saludo a todos los estudiantes y a ustedes, don Brian. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.